A finales del año 2002 y a principios del año 2003 aparece el SARS-1, que es el primer síndrome agudo respiratorio grave que encontramos, muy similar al SARS-CoV-2, que es este nuevo síndrome agudo, pero que nos está atacando en este momento mientras estoy haciendo este podcast. Fue tan fuerte que se empezó a investigar para poder generar alguna vacuna. La única diferencia es que este rápidamente bajó su nivel de afectación en las personas y efectivamente se transformó inviable generar una vacuna y por tanto todas las investigaciones declinaron y se dejaron de producir, asumiendo de que no era rentable. Claro, porque si no hay muchas personas que quisieran comprar o utilizar la vacuna, entonces no tiene sentido hacer una vacuna. ¿Ustedes consideran eso correcto? Hola, soy Diego Ibáñez, biólogo y profesor de ciencia escolar, y esto es Ciencia Cerca. Este es el segundo capítulo de esta serie sobre las vacunas. Hoy yo quiero hablar un poco acerca de cómo se producen las vacunas. Bueno, hay muchas vacunas que todavía no han podido ser construidas para el paludismo, la tuberculosis, el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, que produce esta enfermedad terrible que es el SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Por día, por VIH, mueren 14.000 personas, imagínense. Junto con el paludismo y la tuberculosis se podrían detener millones y millones de muertes. Y entonces, ¿por qué no se producen? Bueno, porque hay muchos factores que podrían llevar a decidir hacer una vacuna o efectivamente lograr tener una vacuna. Por un lado, está el factor biológico. Por supuesto que tenemos que tratar de obtener una vacuna que sea muy segura y que se pueda mantener en el tiempo. Y no siempre, con todas las infecciones, podemos conseguir esto. Hay muchas veces que la vacuna realmente es un tanto más dañina que la misma enfermedad. Por otro lado, por supuesto, está el factor muy fuerte, que es el factor económico, que tiene que ver con esta necesidad de poder hacer una vacuna muy barata y que ojalá pueda dar ingresos muy rápido y que se mantengan en el tiempo. Es decir, que esta vacuna, la misma, se pueda utilizar en mucho tiempo. Y como les comentaba la semana pasada, la gripe es un caso muy interesante porque tenemos que estar todos los años produciendo una vacuna distinta. O sea, tenemos que estar haciendo investigaciones y tenemos que estar haciendo cambios, dado que este virus cambia muy rápido, su tasa de mutación es muy alta, pero es extremadamente rentable porque son millones y millones de personas que la compran y la utilizan anualmente. Por supuesto, cuando empezamos a pensar que, está la intención, hay un factor biológico que por ahí señala que a lo mejor podríamos obtener una vacuna y está el factor económico porque quizá puede ser muy barato de hacer o va a ser extremadamente rentable. Imagínense, una vacuna contra SARS-CoV-2, el COVID-19, que es la enfermedad, es muy rentable porque en todo el mundo se quiere utilizar una vacuna porque nos queremos proteger. El tema es que son muchos los pasos y más del 80% de todas las oportunidades en las que se ve en el horizonte la producción de una vacuna, la verdad es que no llega ni siquiera a entrar a la fase de prueba con los humanos. Primero, cuando hablo de que vamos a pasar a la prueba con humanos, es porque primero se tienen que hacer test en ratones. ¿Qué significa esto? Significa que primero yo tomo células humanas de los glóbulos blancos y les presento los patógenos.
y veo cómo estos reaccionan. Y desde ahí puedo ir reconociendo si la respuesta va a ser cuerpo a cuerpo, se recuerda que lo hablamos la semana pasada, o mediante el uso humoral, o sea, el uso de anticuerpos. Entonces, a partir de allí, se va reconociendo cuáles serían algunas estructuras, algunas partes, alguna forma en la que se le presentara estos patógenos a los glóbulos blancos que están en el laboratorio. Se mantienen ahí en cultivo y desde ahí se reconoce cuál nos podría servir mejor. Una vez que ya tenemos algunos candidatos, algunas opciones, entonces ahí pasamos a los animales. ¿Qué ocurre con los animales? Normalmente se utilizan los ratones. El tema es que es mucho más barato utilizar los ratones, son mamíferos, funcionan relativamente parecidos a los humanos, pero no es necesariamente un símil al humano. Es por eso que también en otras oportunidades, en otros momentos de la historia, se utilizaban también perros, gatos y monos. En este momento ya la investigación con monos está relativamente descartada en todo el mundo, salvo en casos muy específicos. Y a partir del ratón, haciendo muchas pruebas, ya se puede extender a los humanos. Primero, lo que se busca entonces es hacer una investigación estricta, que es muy larga y muy tediosa. En casos normales esto va a tomar 2, 3, 5, 10, 20 años, imagínense. Las vacunas contra VIH, muchas están estancadas en esta fase de hace más de 20 años. Por otro lado, ahí se observa si esta candidata de vacuna puede empeorar el cuadro, que la respuesta sea extrema, que produzca una neumonía. Imagínense si nos apuramos y utilizamos una vacuna, comillas, contra el COVID, lo que puede ocurrir es que se monte una inflamación generalizada en nuestro cuerpo y pueda ser extremadamente dañino. Por supuesto que tenemos que también buscar que los ratones no haya ningún tipo de efecto adverso, ni grave, ni que produzca otra cosa, que haya más tendencia a algún tipo de enfermedad, etc. Y por eso necesitamos probar con muchos candidatos hasta lograr llegar a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, claro, aquí lo que queremos, como les comentaba la semana pasada, es tratar de que el efecto sea prolongado, que el efecto se mantenga en el tiempo y que efectivamente podamos estar inmunizados. Y entonces que principalmente sea el lado de la producción de anticuerpos el que esté con la inmunización más que con la célula receptora, esto que les decía de el cuerpo a cuerpo, ¿cierto? Y esto nos va a permitir que efectivamente el ataque sea muy rápido a los virus. Vamos a utilizar los virus como ejemplo, ¿sí? Porque es donde más vamos a tener vacunas. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de las gripes? Que apenas yo genero la vacuna, se monta este ataque y ya después voy a poder reaccionar y estar esperando si es que viene el patógeno real. Necesitamos también que sea una memoria, o sea, una memoria inmune, que los anticuerpos se mantengan en el tiempo, porque la mayoría de las veces vacunamos en la niñez. Ahora, es súper clave que tenemos que entender que toda la fase de proceso está más para asegurar, primero, que se monte todo lo que acabo de decir, o sea, que se active la parte más inmune de los anticuerpos, más que de la celular, para que se mantenga con mucha memoria en el tiempo, para que estemos protegidos solo con, ojalá, una sola dosis. Pero también es para que no tengamos efectos adversos. Sin ir más lejos, por ejemplo, en el caso del sarampión, si no tenemos vacuna, o sea, hay una vacuna contra el sarampión, pero si no tenemos vacuna, entre el 5 y el 15% de las personas que son infectadas mueren. Y los que sobreviven, el 10% va a presentar otitis a lo largo de su vida y el 66% va a quedar con casos a lo largo de su vida de diarrea. Mientras que si vacunamos a las personas, 0% mueren. O sea, la vacuna contra el sarampión hasta el día de hoy tiene un 100% de efectividad.
que es algo que no está garantizado en absoluto. Son muy pocas las que realmente tienen este grado de efectividad. Ahora, de una persona en cada millón que es vacunada, va a tener una inflamación generalizada entre 4 y 5 meses posterior a la vacunación. Entonces, veamos, versus uno en cada 1 millón de personas con inflamación, pero teniendo 0% de muerte, versus que si no vacunamos tenemos entre el 5 y el 15% de muerte, y aparte un porcentaje alto de personas que quedan con secuelas. Por supuesto que vacunar es extremadamente importante. Bien, entonces, para poder asegurarnos de que efectivamente estos procesos sean muy seguros y que la vacunación sea mucho mejor que el no vacunarnos, entonces se hacen todas estas fases que vamos a estar discutiendo ahora. La primera fase previa es la del laboratorio y con los animales que les comentaba ahora. Entonces así hacemos una exploración. Esto va a durar entre 2 a 4 años para tener un candidato real para que ya podamos pasar a la prueba con humanos. Luego de eso, aunque yo les comentaba que se hacía antes, cuando ya tenemos un candidato fuerte, se hace lo que se llama una fase preclínica, que es tomar algunos tejidos de humano, algunos tejidos de animal y ver de nuevo cómo se genera esta reacción. Se va ajustando la dosis, se va viendo si se pone más o menos de los patógenos, que ya lo vamos a estar discutiendo, pero que les adelanté la semana pasada de que teníamos distintos, ¿cierto? Que se ponía el microorganismo débil, que se ponía el microorganismo desactivado, un trozo, solamente alguna estructura, etc. Esto lo que va a asegurar es que ya en humanos efectivamente valga la pena hacer y que sí vamos a tener un efecto. Entre 1 a 2 años se demora este proceso preclínico y son muchos. Aproximadamente el 70%, 60-70% que se cae en esta fase, o sea, no alcanza ni siquiera a llegar a los humanos. Hay un 10%, yo les decía 80% al principio, que se cae antes, se cae probando con los animales, se cae probando en el laboratorio, etc. Ahora, es muy importante que desde acá es lo que nosotros llamamos la ciencia básica, o sea, son investigadores que trabajan en algunas universidades, que van a hacer esto y lo van a empezar a publicar y van a empezar a decir, miren, hay algunos candidatos que quizá pueden funcionar. Y entonces aquí, en donde entran las empresas privadas, las farmacéuticas, porque ellos son los que tienen muchísimo más dinero para poder hacer todos los otros procesos, que van a decir, ok, yo voy a tomar esto y voy a empezar a hacer los test con los humanos. Normalmente, esto lo puede hacer cualquiera, pero son Estados Unidos, China y la Unión Europea los que principalmente van a hacer estos test. Son otros países, por ejemplo Chile también ha generado un par de vacunas, pero estos se van a la Unión Europea, a China, a Estados Unidos a probar, por lo caro que es y por la cantidad de infraestructura que necesitamos. Por ejemplo, si nos vamos a pensar en lo que pasa en Estados Unidos, que es donde se produce la mayor cantidad de vacunas, primero se aplica a la entidad gubernamental, digamos como el Ministerio de Salud en el caso de Chile, se muestran todos los datos previos, se muestra cuál va a ser el plan, y entonces ahí se muestra la cantidad de millones de dólares, porque es muchos millones de dólares los que se utilizan, y en 30 días el Ministerio de Estados Unidos, que en este caso es la Organización de Salud y Farmacéutica, le dice aceptamos o no. Y entonces acá es donde entramos a 3 fases. La primera, de tratamiento ya clínico, o sea, de investigación clínica. La fase 1 se hace entre 20 y 80 personas. Normalmente esas 20 y 80 personas son humanos normales del país en el que están, o sea, que representan a la mayoría. Siempre van a ser personas adultas, pero si necesitamos que esta vacuna sea para niños, vamos a ir gradualmente pasando a ellos a lo largo de las fases. Acá se les dice a las personas, ¿sabes qué? Te inyecté una dosis de vacuna o te inyecté un placebo.
suero, por ejemplo. Esto es muy interesante porque hay personas, en Estados Unidos principalmente, que se dedican de manera profesional a hacer conejillos de India. O sea, hay personas que le han vacunado contra todas las vacunas que se van probando. Le han dado todos los medicamentos que se están probando. Entonces ellos al final no representarían tanto como a un humano cualquiera, porque ellos ya, estos de la fase 1, fueron conejillos de India en muchos otros, entonces pueden estar con algún cambio. Aquí lo que esperamos, por supuesto, es ver si hay alguna reacción inmune, si se considera que efectivamente esto podría tener algún tipo de complicación, entonces se va haciendo esto levemente, poco a poco, poco a poco. Y entonces así se llega hasta la dosis que se espera. Esto normalmente demora 1 año. Pero si ocurre algún error, esto volvemos atrás 2, 3, 4 veces. Entonces aquí ya la fase 1, en vez de durar 1 año, puede durar 2, 3, 4 veces. Y en este momento la mayoría de las vacunas contra el COVID-19 están en esta fase, entre la fase 1 y en la fase preclínica. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto toma tiempo. Hay algunos investigadores que se han autoinyectado, que ocurrió en las noticias, si no estoy equivocado, a principios, mitad de abril, que habían probado con una vacuna, pero en realidad eso estaba un poco fuera de los parámetros de la investigación como se esperaría seguir todos los protocolos. Perfecto. El tema es que el 60% de todas las vacunas que ya habían pasado la fase preclínica quedan atrapados acá. O sea, del 100% de vacunas que podrían salir, que ya habían funcionado en la fase preclínica, el 60% están todavía frenadas aquí. Llevan años y años tratando de avanzar. Cuando ya se logra, pasamos a la fase 2, que es una fase en donde se utilizan 200 a 300 candidatos. Acá se van a empezar a agregar grupos de riesgo. Personas con hipertensión, personas a lo mejor con cáncer, con inmunosupresión, etc. Y aquí ya no se les dice a las personas si se les inyectó la dosis o solo le pusieron un placebo. Si les pusieron suero, quizá agua, etc. Y tampoco se le dice a los que están acompañando, tampoco se les dice qué es lo que traen. Entonces aquí es donde se espera reconocer la seguridad, el efecto inmune, porque la persona igual tiende a decir, no me siento bien porque me habían puesto la vacuna, o me siento mal, que era lo que estaba pasando en la fase 1. Acá ya no se les dice, por lo tanto ellos en realidad no van a ser capaces de decir si se sienten bien por la vacuna o no, porque son solo los investigadores los que lo saben. Por otro lado, aquí se sigue ajustando la dosis, se va viendo cada cuánto tiempo hay que reafirmar la vacuna, y eso es lo que más tiempo toma. Por ejemplo, en el caso de la vacuna contra la hepatitis, se inyecta una vez, después a los 30 días y después a los 6 meses. Entonces imagínense, cuando se hizo la investigación de esa vacuna, cuánto tiempo se demoraron en ajustar las dosis y ver la periodicidad. Por tanto, también tenemos que reconocer cómo lo vamos a utilizar, si inyectable, si vamos a poner esto, si vamos a poner esto otro, etc. Acá esto toma 2 a 3 años. El 15% de todas las candidatas de vacuna de la fase preclínica que pasaron a la clínica se quedan acá. O sea, el 60% queda en la fase 1 y el 15% queda acá. O sea, ya tenemos 3/4 de candidatas vacunas atrapadas entre la fase 1 y la fase 2. Cuando efectivamente ya se le da el vamos y ya se pudo comprobar todo muy bien y que está funcionando, pasamos a la fase 3. Aquí se utiliza entre 1000 a 30.000 personas. Acá nadie sabe qué se está utilizando, ni el científico ni la gente. Por tanto, nadie sabe nada de nada de nada. Y esto nosotros le llamamos doble ciego. Ciego el que está aplicando la dosis y ciego el que está recibiendo la dosis. Por tanto, acá ya es aleatorio y podríamos reconocer mucho mejor los efectos y nadie está sesgado. O sea, nadie está haciendo algo porque cree en A o en B o porque realmente quiere que la vacuna avance o no.
Acá seguimos un poco y empezamos a ver la seguridad en variantes de personas. Empezamos a reconocer más grupos de riesgo, personas de distintos países, personas de distintas características culturales, etc. Y acá, cuando salimos de cuando salimos de la fase 3, tenemos que responder 3 preguntas y las 3 tienen que tener un gran sí. La primera, ¿la vacuna en general previene la enfermedad? Si en la fase 3 la respuesta es sí, pasamos a la segunda pregunta. ¿La vacuna previene la infección y previene al patógeno? La respuesta tiene que ser sí. ¿Logra generar una memoria duradera? O sea, una vez que yo pongo la inyección, la vacuna, esta se va a mantener por años y años. Si la respuesta también es sí, podemos pasar a la siguiente fase. Esta se demora entre 2 a 3 años. Y claro, si tenemos alguna respuesta no, o hay alguna cosa que está media duda, entonces volvemos otra vez. Entonces aquí empezamos con el papeleo, la parte más técnica, abogado, judicial, etc. Y en ese país se aprueba el uso de esa vacuna cuando ya pasamos de la fase 3. Ahora, hay otros países que aceptan si son aprobados en estos países. Por ejemplo, en Chile, si ya se aprobó en Estados Unidos y la Unión Europea, entonces Chile inmediatamente dice que sí a la vacuna. No necesita hacer sus propias pruebas. Hay otros países, como Brasil, que hacen sus propias pruebas, hacen sus propias fases. Aunque ya haya sido aprobada y se pueda vender en Estados Unidos o en la Unión Europea, ellos también hacen sus pequeñas fases. Acá es donde se empieza a distribuir. Y aquí entra lo que se conoce como una fase 4. Es la fase 3 en realidad, respondiendo las mismas preguntas, pero ahora ya con resultados globales. Ya es una parte más asociada a las personas. Se va encuestando a personas que ya fueron vacunadas y se va reconociendo en el mundo, una vez que ya se aplicó esta vacuna, cómo va. Entonces ahí se empiezan a ver más la presencia de los efectos negativos, y esto lo vamos a poder ir rellenando cuando subimos online, por ejemplo, el folleto de la vacuna, y vamos pudiendo informar más y más los porcentajes de personas que tienen distintos efectos adversos o negativos. Y esto en realidad se hace con todos los medicamentos, no solo con las vacunas, con los medicamentos también. Para la hipertensión, para la diabetes, etc., se siguen estos mismos procedimientos. Entonces, en promedio, una vacuna que ya económicamente puede ser lanzada al mercado demora 15 años y una cantidad enorme de dinero gastada. Y ahí es donde ellos patentan esto por muchos años, y eso quiere decir que solo ellos pueden generar esta vacuna y así ellos puedan cobrar para recuperar. Entonces, claro, si hay mucho dinero involucrado, ellos también van a cobrar mucho, y si el mercado lo desea, requiere de ese medicamento, con mayor razón van a cobrar. Entonces, si volvemos otra vez a la idea del SARS-CoV-2, COVID-19, saltarnos estos pasos nos podrían llevar a unos efectos negativos tremendos. Si probamos una vacuna y nos quedamos en la fase 1 y decimos, ya está funcionando, la lanzamos en todo el mundo, pueden haber problemas con grupos de riesgo, con ciertas culturas, interacción con algunas comidas, etc. Entonces es súper importante mantener eso en chequeo y seguir las fases y tomarnos el tiempo necesario para poder hacer las pruebas. Otra cosa que es súper importante es reconocer qué es lo que tiene una vacuna inyectable. Cuando yo me voy a vacunar contra la gripe, ¿qué es lo que está adentro de ese líquido que me inyectan? Bueno, primero, por supuesto, van a estar los preservantes, que son los que van a asegurar que no se contamine. Si al final es un líquido que tiene restos biológicos, por supuesto que puede haber algún patógeno, una bacteria, un hongo que pueda querer comerse eso. Por tanto, se utiliza un preservante. Uno de los clásicos y que ha estado muy fuerte en todo el debate antivacuna es el timerosán. El timerosán se utilizó por mucho tiempo en algunas vacunas
pero en las más antiguas, por ejemplo la de la gripe, ya no tiene timerosal, no se utiliza. Y era necesario porque estaba asociado a mercurio, entonces la gente le da mucho miedo al mercurio. Y en una investigación se asoció con el autismo. Hasta el día de hoy no hay ninguna evidencia real de que se pueda asociar con el autismo. Y esa investigación quedó totalmente desacreditada. Es más, el timerosal está 18 días en nuestro cuerpo como timerosal y luego ya se va y no queda absolutamente nada en nuestro cuerpo. Todo es eliminado. Entonces funciona para preservar a la vacuna y luego de eso es eliminada por nuestro cuerpo. Después viene con otra molécula que se llama ayudante. El ayudante se va a asegurar de que se genere una respuesta del sistema inmune. O sea, que el sistema inmune se dé cuenta que está este patógeno destruido, este patógeno dormido, estos restos del patógeno que yo quiero, quiero inmunizar. De ahí que cuando nos vacunan sentimos dolor, se nos pone rojo, se nos inflaman y por supuesto sentimos todos estos síntomas clásicos del sistema inmune. Un poco de tos, que nos duele el cuerpo, que nos duele la cabeza, sentirnos decaídos, etc. Se utiliza un estabilizante que es para darle consistencia para que todo el líquido sea homogéneamente igual, que se vea igual. Quedan por supuesto restos de materiales que fueron los que permitieron producir patógenos. Por ejemplo, se utilizan mucho proteínas de huevo para hacer crecer a bacterias que nos pueden servir, por ejemplo, para defendernos contra la tuberculosis. Por tanto, pueden quedar ahí un par de restos de estas proteínas. Residuos también del material que se utilizó para destruir al patógeno. Imaginémonos que se destruyó con algún tipo de antibiótico. Si es que yo estoy frente a una vacuna contra un patógeno bacteriano, entonces pueden quedar restos de antibiótico también, etcétera. Como nos podemos dar cuenta, son muchos los plazos que se tienen que seguir. Son muchos los procesos que tenemos que hacer con mucho cuidado para efectivamente poder asegurarnos que con lo que nos vamos a inyectar, con la vacuna que nos vamos a enfrentar y nos vamos a entregar, tiene que ser de la mejor calidad posible. Entonces, no apuremos a los científicos para que liberen una vacuna lo más rápido posible, sino que animemos a los científicos para que logren lo antes posible encontrar candidatos y que efectivamente esperemos que estos funcionen de la mejor manera posible y de lo más seguro posible. Bueno, eso fue todo por hoy y si tienen dudas sobre esto o alguna otra cosa, pueden encontrarme en ciencia.cerca en Instagram, Facebook y YouTube. Adiós.